Ya puede empezar. Sí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. ¿todo Correcto. bien? Sí. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero agradecerles por la invitación de estar nuevamente compartiendo un tema muy interesante con ustedes. Dime- Ya, perdón, pero tenía que entrar el celular porque si no, no puedo ver sus mensajes. Eh, Cuénteme, ¿todos son de Ica? ¿Hay alguien de otro lado? ¿Todos pertenecen a la misma sociedad? Los leo, ya puedo leer los mensajes aquí. ¿De dónde son? Y mientras van escribiendo y van perdiendo el nerviosismo para escribir, como les dije, gracias a los invitadores, a los organizadores, por haber creado justamente este espacio de diálogo y conversación sobre un tema que es sumamente importante, ¿no? La salud sexual. Y me habían dicho salud sexual, pero siempre va ligado de la manito, vienen los dos juntos, salud sexual y reproductiva. Hemos tratado de abarcar más lo que es salud sexual, pero hay partes que se relacionan íntimamente con la salud reproductiva y van ahí de la mano. Entonces, los leo, nos dice por aquí Carlos, sí, Sosiem, la mayoría, Ica, sí, ¿no? Por mi parte soy de la ciudad de Ica, nos dice Paola, Andy, Carla también es desde Ica. Renata, ¿cómo estás, Renata? A ti te conozco. Hola, hola Renata. Viejos recuerdos por Ica y por muchas aguas. Bueno, vamos a comenzar. Como ya les dijo, mi nombre es José Luis Vallejos Gamboa. Eh, los cargos que pueden tener no importa, para ustedes solamente Joselo, así como bien Renata lo dice, y vamos a conversar. La idea es justamente conversar, ver qué ideas tienen ustedes sobre la salud sexual, qué ideas podemos generar nuevas aquí y irnos con muchas expectativas. Así que si escriben, genial. Si a alguien no le gusta escribir y me dice, José, lo quiero hablar, encantado, pone una manito, pone algo para que pueda levantar la mano y comenzamos a conversar también con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué entienden por salud sexual? Los leo, ¿qué pueden entender por salud sexual? Alguien viene y les habla salud sexual, ¿qué entienden ustedes? En dos palabras, en una palabra, ¿qué es la salud sexual para ustedes? Y ya saben que si los chicos están tímidos, los organizadores no pueden estar tímidos, así que se los voy a preguntar a Carlos, a Aitana. No, sí, yo soy malo con los nombres, de verdad. Atina. A Tina, ya ves, perdóname, soy malo con los nombres. No me odies. Pero a Tina, bueno, a Tina. Tú y Carlos van a hablar si los chicos no responden. Y a Renata también que la conozco, así que le puedo hacer preguntas. ¿Qué entienden por salud sexual? Es, ¿Tienes? es un estado físico que permiten que toda persona pueda disfrutar su vida sexual. Bien, bien, bien. Genial, gracias. Yo les cuento un secreto. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de salud sexual, cuando nos referimos, como les dije, a sexualidad que abarca todo, no existe una respuesta incorrecta. Así que no tengan miedo de decir una respuesta, no es que ahí va a estar mal, no. Porque lo que para ti está bien, porque ha sido, digamos que ha formado tu sexualidad así, porque la sexualidad es inherente a la personalidad, porque hay dimensiones y enfoques de la sexualidad. Entonces, lo que tú me digas va a estar bien. Ahora, hay que buscarle en qué enfoque y en qué dimensión está, ¿no? Pero indiscutiblemente va a estar bien. De repente viene eh, Renata y me dice otro concepto que también va a estar bien. ¿Por qué? Porque ella de repente lo está viendo de otro enfoque. Así que por eso les pregunto, ¿qué cosa es la salud sexual para ustedes?
Y bien, gracias. Carlos, ¿cierto? El que habló. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, genial. Yo los leo por aquí, me pueden, si no quieren hablar, solamente me escriben y los estamos leyendo. Bueno, vamos a ver qué es la salud sexual. ¿Cuál es una de las aproximaciones conceptuales que nos dan? Dice que es un estado de bienestar en los aspectos no físicos, psicológicos y sociales, ¿no? Que permiten justamente disfrutar una vida sexual satisfactoria y libre de cualquier situación de riesgo. Y eso es muy importante, libre de cualquier situación de riesgo. Entonces, cuando vemos y comenzamos a hablar de situaciones de riesgo, ¿qué se nos viene a la mente? Porque con solamente este párrafo nosotros podemos ver qué es lo que vamos a hablar en cuanto a la salud sexual, ¿no? Nos dice disfrutar una vida libre, sin factores de riesgo. Entonces, ¿los métodos anticonceptivos estarán incluidos dentro de la salud sexual? ¿Las ITS estarán incluidas dentro de la salud sexual? Entonces, son los temas que van a estar incluidos en la parte de salud sexual cuando nosotros comencemos a hablar. Paola nos dice que sí. Genial, Paola, ¿no? Porque nos dice libre de riesgos, entonces deben estar incluidos. Pero a todo ello, alguien me puede decir, a ver, solamente sí o no, ¿alguien tiene una buena salud sexual? ¿Alguien goza de una buena salud sexual? ¿Alguien tiene ese estado? No lo sé. Y sobre todo con la pandemia que está pasando, ¿alguien goza de una buena salud sexual? Ahora, cuando yo me digo, bueno, refiero a la salud sexual, no le estoy diciendo si es que gozan de buen sexo, si tienen muchas relaciones coitales, no, 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 sino en todo el amplio aspecto que engloba el término de salud sexual. Entonces, no sé, vamos a ver, Carla, Renata, casi te digo Carla, Carla, Renata, ¿gozas de una buena salud sexual? ¿Tú, Carlos? ¿Paola? ¿Andy? Renata nos dice, creo que sí, nos dice. Carlos también dice que cree que sí. Bien. Atina. Luis Contreras. Creo que yo no tengo, nos dice Atina. Andy nos dice, creo que sí. Bueno, yo la verdad es que diría que con todo esto de la pandemia, con todo esto de la cuarentena, nuestros aspectos psicológicos, nuestros aspectos físicos, sociales y todo ello están totalmente desequilibrados, están totalmente no en un estado de bienestar, ¿no? Entonces, porque la pandemia obviamente ha alterado todo ello. Entonces, ¿va a tener repercusiones en la sexualidad la pandemia? Sí, posiblemente los tenga. ¿Cuáles son? Se sabrá y se investigará después que pase todo ello, ¿no? Pero hay aspectos que van a cambiar en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la salud sexual y todo ello. Pero genial, genial. Así me agrada que comiencen a participar. Entonces, vamos a ver cuáles son las problemáticas, porque hemos visto qué cosa es la salud sexual, lo podemos buscar, nos va a salir muchas definiciones, muchas aproximidades, pero cuáles son las problemáticas en salud sexuales y reproductivas, ¿no? Y justamente hemos puesto 6 problemáticas, pero comenzamos con la violencia sexual y violencia basada en género. Entonces, esta violencia sexual y esta violencia basada en género, al igual que las ITS, porque se acuerdan, vamos a retroceder que en la definición decía cualquier libre de situaciones de riesgo. Bueno, la violencia sexual y la basada en género conforman la parte de riesgos, ¿no? Una violencia sexual, igual que las ITS, igual que el VIH y SIDA, y la parte de la discriminación a la diversidad sexual. Entonces, son problemáticas que van envolviendo a la parte de la salud sexual y la salud reproductiva para no llegar justamente a ese estado de bienestar, ¿no? Que deberíamos tener. Pero por X motivos.
Otros de ellos es la salud materna, la parte de la educación sexual integral, y nos vamos a enfocar aquí en la parte de educación sexual integral. Esta parte de educación sexual integral, que es algo, digamos que debería instaurarse en los colegios, porque si yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han recibido alguna vez charlas de educación sexual integral en su colegio? O bueno, ya, o en la universidad, digamos ya. Pero primero vamos en el colegio. ¿Quién ha recibido charlas de educación sexual en su colegio? Ya sea por su tutor, por su profesor, por alguien. No sé, su profesor de biología, de anatomía, en relaciones. Eso es, Renata, creo que somos otra época. Eso es, ¿qué cosa es PFRH? Ya, es un curso, sí, genial, es un curso. Bueno, dice que es persona, familia y relaciones humanas. Creo que yo no llevaba eso, no sé. Pero Atina nos dice que ella también, Luis también nos dice, yo cuando el profesor contaba su vida también nos orientaba en ese aspecto. Y gracias Luis. Luis ha dicho algo muy importante. Y normalmente cuando un profesor, una profesora, alguien comienza a hablar de sexualidad, muchas veces lo que hace es contar sus experiencias, contar su vida, justamente como dice Luis. Y es el problema, uno de los problemas que, ¿no? Porque las charlas de sexualidad o las orientaciones se debe hacer desde un enfoque neutro, no contar mi vida. Porque lo que conmigo funcionó, no significa que funcione con Luis, no significa que funcione con Carlos. Entonces, desde ya estamos equivocados cuando yo les digo, voy a dictar una charla, no sé, de sexo oral. Y vienen y todos dicen, Joselo, dame los tips. ¿Qué cosa significa tips para comenzar? Una serie de pasos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debería hacer? El paso A, el paso B, el paso C. Entonces, ¿qué tips puede existir si es que yo te voy a dar los míos? O sea, ¿cómo a mí me funciona? Yo te voy a dar, sí, yo hago primero A, después hago B y después hago C. Pero ¿qué pasa si a Luis, que él nos dio el ejemplo, a Luis no le gusta el paso B? Él va a decir, no, pero él que me dio la charla me dijo que tengo que hacer el paso B. Porque si no lo hago, no estoy siguiendo los tips. Entonces, si no estoy siguiendo los tips, estaría mal. Entonces, ya estamos alterando parte de tu sexualidad. Entonces, los tips, sí, yo te puedo dar los tips de lo que me funciona a mí, de lo que me gusta a mí, de cómo es parte de mi vida eso. Pero los tips, chicos y chicas, deben ser netamente de ustedes, deben ponerlo, deben buscar la manera, la forma de cómo disfrutarlo ustedes, ¿no? Hablando de esos temas. Bueno, entonces, la parte de educación sexual integral, que no está muy arraigado en los colegios, porque hay que preguntarle a Tina, ¿qué te, y Renata también, que nos dijo, Paola también, ¿no? Y a muchos les trae recuerdos. ¿Qué les enseñaban? Un tema que hablaban ustedes con sus profesores. ¿Qué les enseñaban? Planificación familiar. Me imagino que ITS en planificación familiar, métodos anticonceptivos, ¿no? Me imagino. Sí, nos dice. Nos enseñaban a cómo cuidarnos, etcétera. Bueno, y está genial, y se viene enfocando, pero justamente ese enfoque de la sexualidad, porque si nosotros vemos lo que es eh, educación sexual integral, que es otra gran ponencia que podríamos hacer también, es otro gran tema, ¿no? Vamos a ver que esta sexualidad viene por etapas, entonces la etapa significa 100% familiar, del entorno social, ¿no? De que la sexualidad no se enseñaba en los colegios, es una etapa muy, muy pasada. Yo tengo un librito de acá de mi tía que tiene más de 50 años, que el enfoque de la sexualidad, el enfoque familiar, se enseñaba
en ese librito, ¿no? En una educación familiar. Y posteriormente esta educación sexual fue evolucionando. Hubo una etapa vinculada a a la natalidad. Por eso es que habrán escuchado muchos ustedes, de repente, y hasta un congresista, ¿no? Si no me equivoco, una congresista que dijo que eh, el sexo o las relaciones coitales solamente son reproductivas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo habrán escuchado o han escuchado alguna vez que han dicho que la parte de tener relaciones coitales, como es su nombre, o tener sexo, como nosotros lo conocemos, es solamente reproductivo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Entonces vamos viendo si lo han escuchado o no lo han escuchado, y por ahí Julia nos dice, me acuerdo que el profesor nos hizo llevar un plátano con un condón para saber ponerlo, ¿no? Eso es, creo que en todos sitios hemos llevado nuestro plátano y nuestros condones para saber cómo ponerlo. Luis me dice, por ejemplo, que no ha escuchado, ¿no? Sí, pero más enfocado al ámbito religioso, nos dice. Julia me dice que no. Entonces, por ejemplo, Joan que nos dice sí al ámbito religioso, Paola que sí. ¿Por qué? Porque no está mal ese concepto. No es que, no, tú estás mal, no. ¿Por qué? Porque las personas que dicen ello han sido, como les he dicho, justamente, sí, la congresista, nos dice por ahí Carlos, ¿ve? Entonces, esa congresista fue educada de esa manera. La educación sexual, entre comillas, que le dieron a ella fue en la etapa vinculada a la natalidad, ¿no? Con otro enfoque, con otras dimensiones, muy diferente a la nuestra, muy diferente a esta etapa que se vive. Entonces, lo que nosotros, ¿por qué lo menciono? Porque lo que nosotros debemos hacer desde el punto de Escora es justamente conocer cuáles son los enfoques de la sexualidad, cuáles son las dimensiones de la sexualidad, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la sexualidad? Y bajo esto nosotros poder permutar. De repente yo converso, déjame poner de ejemplo a Julia, y Julia me dice, Julia es muy religiosa. Entonces Julia tiene un concepto de la sexualidad diferente, ¿no? Y eso está estupendo y está genial porque así ha sido criada ella. Tiene un enfoque diferente, una dimensión diferente, pero el que conoce debe permutar sobre ellos para poder entender y conversar con toda la población. Porque chicos, cuando pase la pandemia, ustedes que están en Escora, que están en las sociedades, van a ir a hacer charlas. O de repente van a estar en su centro de salud y les toca hacer una charla, o en cursos a veces que se llevan en la universidad, les toca hacer una charla y van a escuchar muchos de estos comentarios, que no están mal si no lo ven desde otro enfoque. Por eso nosotros debemos conocer los otros enfoques. Nos dice por aquí, en el ámbito religioso, un sacerdote me comentó que la sexualidad es un acto de amor puro, no reproductivo. Mira, interesante, interesante lo que dice el sacerdote. Entonces el sacerdote lo ve también desde otro. Miren, hasta ellos, por ejemplo, por ahí arriba nos decían, es un enfoque, yo no es un enfoque religioso la parte de la reproducción. Julia nos dice un sacerdote, que también está en el ámbito religioso, me dijo otra cosa totalmente diferente. Entonces, los enfoques y las dimensiones y las va, ¿no? Es justamente no es porque yo sea religioso y pertenezca a la misma iglesia, voy a tener el mismo enfoque o la misma dimensión, sino cómo he sido criado, qué ha habido a mi alrededor y todo ello. Igual como dice Paola, sí, es un acto de amor, ¿no? Dice, ¿no? Hasta la religión en estos tiempos ha evolucionado, todo cambia, claro. Y así como en la educación sexual integral pasó de la etapa de la natalidad relacionada a una etapa de equilibrio de género, ¿no? Con los derechos, la identidad, la planificación, entre otras cosas. Y posteriormente, una etapa más reciente, que es la que con ustedes han recibido la educación sexual integral, es el enfoque de riesgo. Porque, a ver, vamos a comentarle, cuando se han hecho llevar su preservativo, poner su preservativo al plátano y todo ello, te decían, te decían, usa tu preservativo porque te va a dar ITS. Usa tu preservativo porque vas a salir embarazada. Usa tu condón porque te vas a enfermar. ¿Decían eso sus tutores o no decían eso sus tutores? Pablo nos dice que sí, por ejemplo, ¿no? Pablo le decían lo que hemos dicho. ¿A quién más? ¿A quién más le decían ello?
A Luis me decía, sí, también, a mí también me decían, usa tu preservativo porque te vas a enfermar, a Julia también. Entonces, la parte de la sexualidad que les han enseñado en la etapa que hemos estado en el colegio, no es un enfoque de riesgos, un enfoque de prevención de los riesgos. Entonces, ahora, como dijo Julia muy bien, todo cambia, todo evolucionando. Entonces, esta etapa también ha evolucionado. Entonces, ya no se enseña al 100% el enfoque de riesgos, ¿no? Todavía hay el enfoque de riesgos, pero van evolucionando, van habiendo nuevos enfoques para poder enseñar la sexualidad, ¿no? Y con ello viene después otro gran problema que son las disfunciones sexuales, que rápidamente podríamos hacer, digamos, 6 charlas hablando de cada uno de las problemáticas que tenemos aquí. Pero vamos a centrarnos a el 4 de septiembre. No, les voy a soplar. ¿Qué se celebra el 4 de septiembre? Los leo, porque yo sé que muchos están en Escora y el 4 de septiembre han celebrado también en muchas ALs, en muchas sociedades, algo relacionado a la sexualidad. ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿No se acuerdan? José, no me acuerdo, vale decir. Yo recién soy nuevo. Y Renata nos dice el Día Mundial de la Salud Sexual. Espero que no lo hayas leído, Renata, y que lo sepas. Y exactamente, ¿no? El 4 de septiembre justamente se celebra todos los septiembre el Día Mundial de la Salud Sexual. Y este año 2020, como no es la excepción, se ha celebrado con todas las normas posibles y todo ello. Y el tema de este año es justamente el placer sexual en tiempos del COVID. Entonces, José, pero acá me has dicho que a mí me enseñaron sobre enfoques de riesgo. ¿Recuerdan? Enfoques de riesgo, pero en este 2020 hablan de placer sexual. Y es porque el enfoque ha cambiado. Porque ahora ya no te van a enseñar todo virtual, como dice Julia, ya no te van a enseñar, usa tu preservativo, o ya no deberíamos, usa tu preservativo porque te vas a enfermar. No. Usa tu preservativo para que la pases súper rico, ¿no? Y para que no tengas complicaciones. Entonces, el enfoque va cambiando, es un enfoque de placer, justamente, que es lo que se quiere en estos tiempos. Y este placer sexual, como dice Julia, por ejemplo, que el sexting, ¿no? Porque el sexting, ¿quién no ha sexteado, creo, en esta, eso vendría a ser la pregunta, ¿quién no ha sexteado en esta cuarentena? O de repente antes, o de repente todavía, cuarentena todavía va a durar. Pero bueno, entonces, justamente todo ello, se reconoce que los derechos sexuales son esenciales para el logro, ¿no? Para el logro mínimo, para el logro estándar, por ejemplo, ¿no? Y para lograr justamente estos estándares mucho más altos en salud sexual. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de salud sexual? ¿Cuándo nos referimos a salud sexual? Lo primero que tenemos que hablar es justamente de los derechos sexuales y reproductivos. Y posteriormente podríamos hablar de 1000 cosas, porque ustedes han visto que al inicio de decir qué cosa es salud sexual y reproductiva, solamente, vamos retrocediendo, solamente de ello hemos podido sacar 1000 temas y vamos a poder sacar 1000 temas. ¿Sí? Y es más, hay un curso en CPSEX de salud sexual y reproductiva. Entonces, en una clase no vamos a abarcar todo, por eso es que nos vamos a enfocar netamente en los derechos sexuales y reproductivos, con una frase que a mí me gusta muchísimo. Porque la gente siempre dice, no, yo tengo derechos, no, yo tengo esto, pero ¿cuáles son? Se les preguntan cuáles son y dice, ah, no, no sé. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes defender algo que no conoces? ¿O cómo puedes enamorarte de algo que no conoces? Entonces vamos a conocer cuáles son los derechos. Entonces el 4 de septiembre ya no se declara justamente que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos, que son universales, como nosotros conocemos, y que va a ser, o que está relacionado con la salud sexual y reproductiva, que es justamente, digamos, el centro que nos permite
tener los estándares más altos para la parte de la salud sexual, ¿no? Y declara que la igualdad y la no discriminación es fundamental justamente para la protección y promoción de los derechos humanos. Al igual que se afirma ya que los derechos sexuales protegen, ¿no?, los derechos de todas las personas para ejercer y expresar su sexualidad, y que estos derechos están dentro de la Constitución política, solo que a veces los leemos porque de repente hemos estudiado Constitución, hemos leído la Constitución y decimos, no, pero José, lo aquí no están, están dentro de, ¿no?, todo lo que trata de ello. Entonces, por ejemplo, ya hay ONGs como la de aquí, como UNICEF, que nos dice también, ¿no?, el promover el acceso a salud sexual y salud reproductiva para prevenir los embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual. Son temas que también se tratan dentro de la salud sexual y reproductiva, que al inicio lo vimos, ¿se acuerdan? Ustedes dijeron ITS, embarazos, también se va tratando, pero esta exposición lo vamos a hacer netamente de los derechos. Vamos a conocer cuáles son los derechos sexuales y algunos derechos reproductivos también. Entonces, primero, ¿qué es un derecho? ¿Qué son los derechos? Es la facultad de hacer o exigir todo aquello que por ley, ¿no?, se establece a nuestro favor. Que todos, y esta es una pregunta para ustedes, todos y todas, aquí en Perú, ¿tenemos los mismos derechos? Y los leo, si todas y todos tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, Julia, que es la última que he escrito, ¿Julia tiene los mismos derechos que yo? Bueno, en el papel, sí, ¿no? En el papel, o en la ley, todos deberíamos tener los mismos derechos. Pero en la vida real, Julia tiene los mismos derechos que yo. Los mismos derechos sexuales y los mismos derechos reproductivos. Paola nos dice lamentablemente no. Julia me manda una F grandota, en mayúscula. Y si la F explota, me mandaría una F explotando todavía. Pero justamente no, ¿no? Como nos dice Paola. Y como nos dice Julia. Entonces hay que dividir quiénes tienen más derechos o quiénes tienen menos derechos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un sector o un grupo de personas tiene más derechos que la otra? Primero vamos identificando quiénes tienen más derechos. No quiénes deberían, no, quiénes tienen más derechos, porque Paola me ha dicho que lamentablemente no son iguales los derechos de Julia y mis derechos. Entonces, quiénes tienen más derechos? Paola, Julia, Renata, no duermas, Renata. Entonces, dice, Julia nos dice los hombres, ¿no? Los hombres tienen más derechos, nos dicen por ahí. Julia nos lo pregunta, Paola nos afirma que son los hombres que tienen más derechos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si todos y todas debemos tener los mismos derechos sexuales y reproductivos, así está en el papel y por ley nos corresponde a todos y a todas. Y es que esto también está ligado con la parte de las masculinidades hegemónicas, con las masculinidades tradicionales, ¿no? Con, mucho más fácil para entender con el machismo y todo ello. Entonces, por eso es que no gozamos justamente, Pablo nos dice el machismo, ¿no? Por eso es que no gozamos todos y todas de derechos sexuales y reproductivos. Y es por eso que también se está buscando otra forma, ya no esas masculinidades hegemónicas, esas masculinidades tradicionales, que ya están en cuestionamiento, sino con las masculinidades positivas, ¿no?, que buscan justamente la equidad para todos y todas y puedan tengamos los mismos derechos que por ley nos corresponde. ¿Cierto?
Porque si viene Pablo y me dice, yo quiero mi derecho sexual y reproductivo, a ver, ¿está por ley? Bueno, te corresponde. Pero si me inventa otro derecho nuevo, habría que evaluarlo, ¿no? Porque por ley no está. Pero bueno, entonces vamos a ir conociendo, hemos visto que son los derechos, pero ahora que son derechos sexuales y reproductivos, que como le dije, va de la mano. Y como les habíamos dicho, ¿se acuerdan que se declara que los derechos sexuales y reproductivos están basados en los derechos humanos? Bueno, son derechos humanos internacionales. Eso no significa que aquí en Perú tengo un derecho y en Bolivia tengo otro y en Ecuador internacionales, ¿no? Los cuales son garantiza o deberían garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual y de la vida reproductiva, ¿no? Y mucho se habla también de la convivencia sexual. Pero cuando lo garantiza, cuando estos derechos son conocidos y cuando se respetan estos derechos. Pero a ver, yo les pregunto, porque me dicen, no, los hombres tienen más derechos, ¿no? O lamentablemente no se tiene, pero tanto, ya se fue donde está Carlos, por ahí está Carlos, Carlos, Paola, Julia, Renata, eh, Luis, Atina, Andy, ¿qué derechos conocen? ¿Conocen algún derecho? Sus derechos. Pero siendo sinceros, no lo busquen, nadie le va a poner nota. Si me dicen no, no conozco, pues, genial, lo van a aprender. Si me dicen sí conozco, ¿cuál conoces? Así que los leo por aquí, si conocen, si no, díganme que no, no hay ningún problema. Cualquier derecho, sí, obviamente que sea sexual y reproductivo. Derecho a la libertad sexual. Bien, bien. Es uno. Genial. Entonces, vamos a ir conociendo los derechos. No se preocupe si no lo conocen, ¿no? De acá tienen que salir conociendo los derechos. Entonces, vamos a hacer una dinámica muy divertida. Yo les voy a decir a la salud, dice, a la libertad de expresión. Bueno, está bien. Y si lo relacionamos, Carlos, con la parte de salud sexual y reproductiva, ¿cómo sería eso, no? Derecho a la salud sexual y la libertad de expresión, bueno, que tenga que ver también con el ámbito de la parte de la salud sexual y reproductiva. Vamos a hacer una dinámica, pero necesito de su participación y que estén mucho más activos. Yo les voy a decir, por ejemplo, el desarrollo del derecho, por ejemplo, ¿no? Todas las personas tienen derecho a la privacidad, a relacionarse con la sexualidad, con la vida sexual, ¿no? Y las elecciones de sus respectivas parejas, ¿no? Y conocer su propio cuerpo. Entonces, ¿qué derecho sería ese? Pero, como estamos aprendiendo los derechos, aquí están, vamos a hacer la dinámica, si quieren prenden sus micros, pueden escribirlos, no se preocupen, están los derechos. Entonces, yo voy a ir describiendo un derecho al azar y ustedes me van a decir a qué derecho corresponde lo que yo describa. ¿Ya? ¿Se entendió? Y vamos haciéndolo más participativo esta charla para que puedan entenderlo. Entonces nadie será sometido a torturas, tratos o penas degravantes, no crueles, inhumanas, relacionadas con la sexualidad. Entonces, ¿a qué derecho que ven aquí en la pantalla corresponde? Yanela nos dice derecho a la integridad, por ejemplo, nos dice Yanela. Yanela, pero aquí en la pantalla no hay derecho a la integridad. Vamos a repetirlo.
Dice, nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles, inhumanas, relacionadas con la sexualidad. ¿A cuál de esos cuadraditos pertenece? Son 6 lo que ven aquí. Y él le dice, ya lo vi. Y por ahí Paula nos dice justamente, sí, ¿no? Derecho a una vida libre de torturas. Entonces, como ya le hemos dicho, es un derecho que nadie tiene por qué ser torturado, no ser sometido justamente a todos estos actos para denigrarlos, actos crueles, inhumanos relacionados a la sexualidad, ¿no? Incluyendo aquí, ¿qué incluye aquí? O sea, ¿cuál sería un ejemplo de derechos, por ejemplo, de estos derechos? Nadie tiene por qué no ser sometido justamente a estas prácticas tradicionales, ¿recuerdan? O estar esterilizando las esterilizaciones forzadas que se habían hecho aquí en Perú, ¿sí? A los abortos forzados, por ejemplo, que entra dentro de la parte de la tortura. Entonces, nadie tiene derecho a decirte, ¿sabes qué? Renata, aborta. Aborta porque quiero que abortes y yo no quiero ser el papá y no quiero tener hijos y aborta y viene la familia y todo. No, no, no. Nadie tiene derecho a. Ahí tengo mi derecho que por ley me corresponde a una vida libre de torturas. Bueno, vamos a seguir adivinando los otros derechos. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Toda persona tiene derecho a la privacidad, relacionado con su sexualidad, la vida sexual, las elecciones con respecto a su propio cuerpo, ¿no? Las relaciones sexuales consensuadas y las prácticas a la sexualidad que él o ella quiera. Y Pablo nos dice, por ejemplo, Renata nos dice también a la privacidad, derecho a la privacidad, ¿no? Bien, bien. Y un ejemplo de este derecho a a la privacidad es que justamente nadie, nadie puede divulgar o difamar material, ¿no? Ustedes han visto los famosos packs que a veces, no, terminaste conmigo, me vengo. Me voy a vengar y por venganza lo voy a pasar a todo el mundo. Y esto pasa, ¿cierto? Y que pasan los videos íntimos y los packs y las fotos y todo. Entonces justamente de ahí viene, señor, pero yo tengo mi derecho. Entonces, si tú estás violando mi derecho, puede ser denunciado. Y es por eso que este derecho, al ser vulnerado, el derecho a la privacidad, si alguien te vulnera tu derecho, lo puedes ir y lo puedes denunciar. Y está dentro de la Constitución, que te dan hasta 2 años de cárcel por haber pasado las fotos sin permiso. Y peor aún, si son parejas, ¿no? Cuando eran parejas, se obtuvieron las fotos, se grabaron todo, y él o ella pasa tus fotos, tus videos, la pena es mucho más grave. Entonces, ¿se puede denunciar por vulneración de este derecho? Sí. ¿La gente lo conoce? No. Entonces, vamos viendo otro derecho. A ver. Todas las personas tienen el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados a su cuerpo, ¿no? Y a su sexualidad. ¿Qué derecho sería ese? Derecho a la autonomía del cuerpo, como nos dice Paola, por ejemplo, ¿no? Ese es el derecho a la autonomía del cuerpo. Entonces, este derecho a la autonomía de tu cuerpo justamente incluye, ¿no? La elección de comportamientos, las prácticas, las parejas que tú quieras tener, las relaciones interpersonales con el debido respeto hacia los demás y todo ello, ¿no? Entonces, es la toma de decisiones libres e informadas, porque por más que yo pueda decir yo quiero ser libre, pero tengo que estar informado, ¿no? Y es por eso que en nuestro ámbito, para poder hacer un trabajo de investigación y tomar muestras, se tiene que pedir permiso, porque
tienes autonomía de tu cuerpo, tienes que decidir si sí o no quieres participar, ¿no? Entonces yo no puedo venir y hacer un experimento contigo y decir, bueno, ya, estabas enfermo y por eso hice el experimento, no. Porque es justamente el derecho a la autonomía del cuerpo. A ver, otro derecho más. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, sin coerción, relacionada con la sexualidad, ¿no? ¿Qué derecho es de los cuadraditos que ven aquí? Una vida libre de violencia, sin coerción, sin que nadie te esté obligando a hacer cosas que no quieras. Y justamente este derecho, que ya lo deben estar escribiendo, pero este derecho incluye, ¿no? Justamente esta... Dani te puede decir, por ejemplo, oye, amor, tú me quieres, como se decía antes, ¿no? Pues darme la prueba del amor, ¿no? Habrán escuchado ello. La prueba de la virginidad, que hay que hacerte la prueba de la virginidad. Y eso se hace en España muchas veces con eh, las gitanas, ¿no? Que tienen que llegar virgen al matrimonio y te hacen la prueba del pañuelo y todo un caos con ello. ¿No? Violencia cometida por razones de prácticas sexuales, por ejemplo. ¿No? La violencia por la orientación sexual, por la identidad de expresar tu género, eh, y todo ello. Y esto justamente corresponde a una vida sin violencia. No tengo derecho a tener una vida sin violencia. Entonces vamos y seguimos avanzando y tenemos más derechos. Vamos a leerlo justamente, derecho a la salud y al placer. No que por ahí, por ejemplo, Carlos me estaba diciendo, derecho a la salud. Y Carlos me lo dijo de una manera general, ¿cierto, Carlos? Pero ven que dentro de los derechos sexuales y reproductivos está lo que ustedes pueden pensar que es de manera general, derecho a la salud y al placer, ¿no? Derecho al progreso de la ciencia, a conocer justamente qué es lo que se está dando. Como han visto últimamente, dice que no lo he leído, pero lo está mirando en noticias, que dice que la cura del VIH entra en etapa 3, ¿no? Y lo están probando. Entonces, ese derecho justamente es derecho al progreso de la ciencia, debemos tener acceso a ello. Derecho a la información, que viene muy arraigada con ello. Derecho a la educación sexual integral. Pero derecho a una educación sexual integral con base, con fundamento. No que yo les venga a enseñar lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me resultó en la vida. Porque muchas veces sus profesores, y de buena manera, sus profesores han querido que aprendan, pero esos enfoques van cambiando. No, a formar una pareja, tengo derecho a formar una pareja. Y esto es muy importante. Acá dice, tengo derecho a formar una pareja. Acá no te dice, tienes derecho a formar una pareja heterosexual, homosexual, bisexual. A formar una pareja y la pareja que tú elijas. ¿Sí? Y derecho a decidir si tener o no tener hijos, hijas. Y derecho a decidir, derecho a decidir. Entonces, cuando tú vas y le dices a tu tía que tiene como, no sé, 50 años, o tiene ya, va a estar llegando a los 30, tienes una prima, esto, y le dices, no llega a tu casa y tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá le dice, hijita, pero ¿cuándo vas a tener hijos? Se te está pasando el tren. No sé si van a escuchar esa frase que te dicen, ¿no? Ya no vas a poder tener hijos. Listo, pero alguien le preguntó si su deseo es tener hijos. Ella es libre de decidir si tenerlos o no, ¿no? Pero la pobre chica, porque mayormente justamente es para las mujeres en cuanto a los hijos, siempre son sometidas y llamarlo de repente tortura, ¿no? Llega a tu casa y ya sabes que te van a preguntar cuándo vas a tener hijos, por qué,
¿no? O cuándo vas a tener tu enamorado, o cuándo vas a tener este o el otro. Y siempre andan preguntándote y vulnerando tus derechos sin preguntarte si es que tú realmente lo quieres o no lo quieres así. Y como nos dice Carlos, mira Carlos, interesante, ¿no? A la libertad de expresión. Carlos, ¿qué nos dijo por aquí? A la salud y a la libertad de expresión. Tengo una pregunta, Carlos. Cuando tú lo dijiste relacionado a la sexualidad o lo dijiste ampliamente? Lo dijo ampliamente. Mira tú, ¿coincidencia o no es coincidencia que esos derechos ampliamente también estén considerados en los derechos sexuales y reproductivos? Hay un derecho a la salud, hay un derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y un derecho a la participación política, un derecho a la iniciación. ¿Por qué? Porque la sexualidad obviamente abarca todo y es inherente a tu personalidad y tiene que ver con todo lo que tú o todo lo que te pase en el día a día. Entonces, chicos, chicas, vamos a ver dos casos, ¿ya? Yo les voy a leer dos casos y tienen que identificar porque ya conocieron los derechos. Se los muestro otra vez. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar si se vulnera algún derecho o no se vulnera algún derecho y por qué y cuál de estos derechos se vulneran. Entonces, tenemos dos casos. El caso número uno nos dice, por ejemplo, Lucero está en secundaria y tiene dudas sobre su sexualidad. Ella no se siente atraída por los chicos, pero tiene temor de comentarlo por miedo a que todos se enteren y se burlen de ella. Por eso busca información en internet. Encuentra una página web que dice poder curarla porque lo que le sucede es una aberración. Cuando acude al lugar, se da cuenta de que algo no está bien, pues lo obligan mediante prácticas desagradables, ¿no? A rechazar a las mujeres, por lo que ella está dudando en regresar. Entonces, en este primer caso, ¿se han vulnerado derechos de Lucero? ¿No se han vulnerado los derechos? Así que los leo por ahí, si creen ustedes que se han vulnerado o no se han vulnerado los derechos de Lucero. Carlos nos dice que sí, para ella se ha vulnerado el derecho a la libertad de pareja. Ya, bien, bien, Carlos, identificando un derecho vulnerado. ¿Hay algo más, chicos, chicas? ¿Algún otro derecho? Solamente nos quedamos con lo que dice Renata, el derecho a la libertad de parejas. Entonces, solamente nos quedamos con lo que dice Renata. Vamos a retroceder por si no se acuerdan. A ver, ¿se habrá vulnerado el derecho a la no discriminación? ¿O si se ha vulnerado este derecho? Nos quedamos solamente con libre de pareja, como nos dice. A formar una pareja, ¿no? Que es lo que dijo, lo que dijo Renata, justamente. Derecho a la salud, derecho al placer, derecho justamente a formar una pareja. Bueno, derecho a la libertad. Bueno, vamos a seguir viendo el otro caso que dice, por ejemplo, los padres. Los padres de Cecilia la han criado chapada a la antigua, como se conoce, y se siente muy satisfecho de haberlo hecho así. Desde niña le inculcaron que las mujeres son de la casa y los hombres de la calle.
Le enseñaron las cosas que podía y no podía hacer. Ahora, ella tiene 15 años y rara vez frecuenta con amigos hombres. Solo tiene amigas mujeres. Y por lo general no sale de su casa. Así sus padres se sientan seguros de que nada malo o deshonroso le vaya a pasar. Cada vez que sale de casa, el, el papá de Cristina le pide a su tío, ¿no? que la cuide. Dice, no sabe que desde hace un tiempo este pariente ha estado acosando sexualmente a su hija. Cristina no sabe cómo decirle a sus padres. Y además siente que no le van a creer porque es la palabra suya contra la de él. ¿Se han vulnerado derechos? ¿No se han vulnerado los derechos? Por ahí Paula nos dice, sí, derecho a la vida y derecho a la libertad y seguridad de las personas. Confírmenme algo, chicos. Pueden seguir mirando mi pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué derechos? ¿Qué derechos se han vulnerado? ¿Solamente ellos? Bueno, y la pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Mm? Si ustedes fueran Cecilia, por ejemplo, ¿qué hubieran hecho en el caso de Cecilia? Contarle a un amigo, dice quizás, denunciarlo, ¿no? Y acá viene una pregunta, justamente con, gracias Paula por haber dicho, dice, creo que grabaría si estuviera acosándome para tener pruebas y así, no avisar. Y yo tengo una pregunta, y quiero que me lo contesten sinceramente. En este caso, digamos, Cristina no lo ha denunciado, ¿cierto? Acá nos dice eso. Entonces, ustedes como amigas de Cristina, ustedes imagínense que son amigas de Cristina y Cristina les cuenta ello y ustedes lo aconsejan y le dicen, Cristina, pero tienes que denunciar. Ustedes le dirían, Cristina, tienes que denunciarlo. Le dirían, por ejemplo, Cristina, es que si no lo denuncias, él va a seguir haciendo esto. Entonces necesitamos que las mujeres sean valientes y denuncien. ¿Le dirían ello o qué le dirían? Si fueran también los hombres, chicos, ustedes, amigos de Cristina, Cristina les cuenta, ¿qué le dirían ustedes a Cristina? Que denuncie porque la situación se debe agravar, ¿no? Carla dice que sí. Pero la palabra, aquí el concepto es, y miren lo que yo les voy a decir, digamos, alguien le podría decir esto a Cristina, se lo dirían o no. Cristina, es que si no lo denuncias, él va a seguir haciendo. Entonces necesitamos más mujeres que denuncien. Necesitamos más mujeres valientes que hablen. ¿Le dirían eso a Cristina? Pablo nos dice que sí.
¿Quién más? ¿Quién más, chicas? Vamos, chicos. Carlos. Y está bien, no, no se preocupen. Pablo nos dice que sí, Renato nos dice que sí. Y chicos, chicas, miren, al momento de nosotros, sí, o sea, claro, podemos aconsejarle que vaya a denunciar, ¿no? Eso está estupendo. Pero, ¿qué pasa si se da el caso de que los padres, por temor al escándalo, no lo denuncian, por ejemplo? También puede ser ello, ¿no? Pero vamos parte por parte. Yo, sí, podría aconsejarle que Cristina vaya a denunciar, pero solo el hecho de decirle a Cristina, como yo se los he dicho a ustedes, Cristina, es que necesitamos que denuncies, necesitamos más mujeres que hablen, necesitamos que las mujeres no se queden calladas. Con solo decirle eso, si ustedes se ponen a pensar y analizarlo, aparte de la carga que tiene Cristina por ser acosada, le están poniendo más carga. O sea, Cristina, es tu culpa si no denuncias. Cristina, si tú no denuncias, más mujeres van a pasar esto por tu culpa, Cristina. Es tu culpa, Cristina. ¿Mm? Y yo sé que sus intenciones son buenas, ¿no? Cristina debería denunciar. Pero la cosa es, ¿cómo se lo digo? ¿No? Y Cristina, si no denuncias, Cristina, los hombres van a seguir haciendo esto, Cristina. Cristina, 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 Cristina. Entonces, el problema no es Cristina, ¿cierto? El problema no son las mujeres que son acosadas o son abusadas de una u otra manera. El problema no es que debe existir más chicas que denuncien, que deban existir más chicas, entre comillas, valientes, que vayan y cuenten lo que les pasó. Es todo lo contrario, debe existir menos hombres que hagan todo esto. O yo estoy mal, no sé. Díganmelo por ahí, ¿qué piensan ahora? Ahora, ¿cuál sería el esto? Cristina, ¿debe haber más mujeres como tú? ¿O debe haber debe haber menos hombres como su tío que hagan eso? ¿Mm? Los leo por ahí. ¿Qué debe haber? ¿Más Cristinas o menos tíos de Cristina? Y por ahí Renato nos dice otra cosa, claro. Y menos papás, menos personas como ese papá, ¿no? Que le dan confianza a su hija, ¿no? Y no conversan sobre esos temas. Exactamente. Entonces, Cristina, que muchas veces, y de buena gente nosotros, decimos Cristina denuncia, Cristina deja hacer eso, estamos cargando a esa persona, ¿no? Pero sí, efectivamente Cristina tiene que hacer la denuncia, pero la denuncia es todo un proceso, porque aún así Cristina se decide denunciar. ¿A quién va a hacer denuncias? ¿Al policía? ¿Policía tiene educación sexual integral como para que te entienda? No todos, de repente, algunos sí, pero digamos el que te toca no sabe nada de educación sexual integral y tiene un enfoque diferente a la sexualidad que el tuyo. Y lo primero que hace es mirarte mal. Y lo primero que hace es comenzar a juzgarte, ¿no? Y muchas chicas que se han decidido justamente a denunciar son juzgadas. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a esas personas que la sexualidad es amplia y que los enfoques son diversos y que tú tienes que ser neutral al momento de estar escuchando ello. Y después aparecen los comentarios que ustedes han visto en la televisión. Ah, no, es que seguro Cristina sale de su casa con falda. Por eso es que él lo acosa. ¿Eso es una excusa? O sea, Cristina sale con falda y por eso él lo acosa.
Y aunque suene risible, no tenga nada de risible, pero aunque suene, oye, José, eso no pasa. Pasa porque salen en las noticias. Lo dice un abogado que tiene muchos estudios, que ha estudiado sus 5 años de carrera y es abogado, pero no te enseñaron educación sexual integral, pues cuando estudiabas derecho en el caso del abogado. Entonces, él puede decir, no, es que le gustaba la vida social. ¿Mm? Otro juez, no, archivo el caso porque Cristina tenía una tanga roja. Y a nosotros nos parece qué cosa está pasando, o sea, que tiene que ver que tenga una tanga roja, que tiene que ver que le gusta la vida social. Entonces, y por aquí nos dice, por ejemplo, Francis, en sí la causa de los acosos es culpa del agresor. Intervenir en ellos sería cortar todo de raíz, pero también es lo más difícil porque el número es inmenso. Y sí, 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 Francis tiene razón. Pero por eso es que se crea estas nuevas masculinidades para volver a formarlos, para poder formar nuevamente nuestras masculinidades, no con las masculinidades antiguas, ¿no? Y eso es lo que se quiere, sí. Entonces, volver a enseñar a nuestros niños, volver a desconstruir nuestro cerebro para volver a construirlos, para lo que dijimos al principio, todos y todas tengan los mismos derechos. No, pero para eso tenemos que desconstruir nuestro cerebro, sobre todo los hombres o las personas sexistas, porque no todo hombre es sexista y no toda mujer no lo es. Hay mujeres sexistas como hay hombres sexistas. Entonces, chicos, chicas, hemos hablado un poquito de salud sexual, hemos hablado un poquito de derechos sexuales y reproductivos, hemos debatido con ustedes, que me ha encantado conversar. ¿Alguna pregunta, acotación? Minuto libre para que prendan su micro y puedan comentar algo si quieren. Gracias, José Luis. Vamos a esperar unos minutos para que dejen sus preguntas en el chat. Nos dice por aquí, por ejemplo, Paola, se debe educar a la población para que se evite estas acciones. Es realmente desagradable ver estos casos. Y es totalmente desagradable, justamente, ¿no? Pero la educación desde ahora ya debe comenzar en los colegios. Y la educación que ustedes justamente escuchen estas charlas y no les pongamos un montón de teoría, porque la teoría lo pueden buscar en internet, ¿no? Pero justamente que puedan ustedes debatir, que puedan ustedes hablar, que reflexionen sobre ello, porque el primer nivel de conocimiento es que tengan la información y lo lean y listo. El segundo nivel es que procesen la información y el tercero es que lo adapten a su vida. Se debe educar desde los colegios, dice, ¿no? Debe haber educación sexual integral, faltó ahí Carlos, sexual integral, ¿no? En la actualidad, y nos falta mucho. Y nos falta mucho sobre todo para ello. Pero ya no, porque, miren, aquí en la charla somos 15, 16, 17, creo que llegamos a 20, ¿cierto? Digamos que somos 20. Yo feliz con que 2 personas hayan entendido esta posición, 2 personas lo hayan captado, y con eso hemos hecho bastante, ¿no? Y esas 2 personas lo van a replicar, y yo sé que todos ustedes lo han entendido, todos ustedes van a ir a replicar, van a conversar con un amigo que tienen sobre ello. No, oye, ¿tú conocías que teníamos un derecho sexual que es, por ejemplo, derecho a la salud sexual y al placer, derecho al placer? ¿Conocías que teníamos derecho? La otra persona de repente no. Bueno, ya ahora ya lo conoces, ¿no? ¿Y de qué trata? Pues
O me pueden pedir la información o se ponen a buscar de qué trata el derecho al placer. Dice, estamos viendo a largo plazo, pero se debe doblar el esfuerzo y educar a la población que es mayor. Miren, cuando me dice hay que educar a la población y todo ello, sí, 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 hay que educarla, totalmente de acuerdo. Pero para poder educar a la población, primero hay que educarnos nosotros. Y para educarnos nosotros, primero hay que desconstruir nuestro cerebro y volverlo a construir con todo ello. O por lo menos tener, digamos que, las ganas y la capacidad de permutar en todo, como les dije yo, en todos los enfoques de la sexualidad, ¿no? En todas las dimensiones. José lo dice, desde tu experiencia, ¿consideras que los temas de sexualidad siguen siendo temas tabús en los estudiantes de medicina? ¿A cuántos estudiantes, a cuántos de ustedes que estudian medicina les han hablado o les han enseñado de sexualidad? ¿Su universidad tiene un curso de sexualidad? Si no estuvieran en Escora, ¿hubieran aprendido de sexualidad? No, no, Nel, F. ¿Dónde está Paola y sus Fs? Ah, no, ya nos dijo que no. Ah, no, era Julia. Julia era la de las Fs. Entonces, Atina también nos dice que no. Entonces sigue siendo un tabú, ¿no? Que los estudiantes de medicina vamos a vivir si es que no se cambia todo ello. Entonces, si no cambiamos ello, nosotros vamos a ser doctores, van a tener ustedes a su cargo, porque eso sí nos enseña, ¿no? Que el doctor va a tener a cargo el centro de salud, ¿no? Que el doctor va a ser la cabeza de todo, pero si esa cabeza carece de educación sexual integral, ¿qué se puede esperar del brazo, de la pierna y de los otros componentes, ¿no? Entonces, aún así, miren, está bien, el médico de repente lo debería saber. No sé salud sexual, no sé sexualidad, pero mi obstetriz sí lo sabe, ¿no? Son 5 años que vive ella en el mundo de la sexualidad, ahí, porque ahí sí se les enseña sexualidad. Entonces ahí viene también la parte y el ego, y perdónenme si me escuchan, y la parte del ego de los doctores, que es justamente yo soy el doctor, yo estudié más, por lo tanto yo lo debo saber todo. Entonces, va a tener que hacer un trabajo multidisciplinario, vamos a tener que nosotros educarnos sobre sexualidad si nos interesa y que deberíamos hacerlo todo, pero en nuestra generación que ya pasamos el colegio, solamente nos queda educarnos por nuestra parte. Y de donde estamos, comenzar a educar justamente a otras personas. Y las generaciones que vienen, ojalá se pueda, porque se está haciendo el trabajo, hay muchas organizaciones que están trabajando para poder llevar la educación sexual integral a los colegios, ¿no? ¿Y qué hacer con las personas de mentes cerradas? Hay que preguntarle por qué. O sea, mira, por ejemplo, una persona te puede decir, digamos, no sé, tienes que, allá, te puede decir, por ejemplo, solo existe hombre y mujer, ¿cierto? Hay que ser heterosexuales, heterosexuales, heterosexuales y heterosexuales. No existe otra cosa más en mi cabeza que no sean los heterosexuales. ¿No? Y por eso nosotros podemos decir, es una persona de mente cerrada, ¿no? Pero justamente esta persona, digamos, si es hombre, tiene una masculinidad hegemónica, una masculinidad tradicional, ¿no? Y un enfoque de la sexualidad, un enfoque o dimensión de la sexualidad totalmente diferente. Entonces, la idea es justamente, uno, que la persona quiera cambiar. No podemos cambiar a una persona que no quiera.
Que si tú tienes ganas de aprender, que si tienes ganas de cambiar, que si tienes ganas de escuchar sobre todo ello, eres bienvenido y podemos hablar. Pero es que no podemos nosotros ir y dictarle, voy a dictarle una charla porque con esa charla va a cambiar. Si esa persona no quiere y está cerrada, no va a entrar la información por ningún lado. Al contrario, vas a gastar tu garganta tú, vas a perder tu tiempo tú y va a perder su tiempo el señor o la señora que no quiere escuchar. Francis nos dice, hay una problemática que consiste en la filtración de videos, ¿no? Y packs y todo ello. ¿Qué debería hacer la mujer en caso de estar en esta situación? En la situación del sexting, que justamente está en boga, digamos, en estos tiempos, uno, hay apps, primero, para evitar justamente ello, ¿no? Para evitar un poco la filtración de videos íntimos, la filtración de fotos y todo ello. Después, todo debería comenzar con la confianza, o sea, yo mando videos, mando fotos, pero ¿a quién? No si yo le tengo confianza o no. Pero bueno, digamos que todo esto falló, yo le tuve confianza a esa persona, pero esa persona después eh, me hizo lo que me hizo, no utilicé una de estas apps, no, y me pasó todo ello. ¿Qué debería hacer? Y la palabra es muy fácil, deberías denunciarlo. Y hay una ley que te protege. ¿Quieren ver cuál es la ley? Vamos a mostrarle justamente. Vamos a mostrarle un ratito ya que me hicieron esa pregunta. No se vayan. ¿Cómo borracha? Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, a mí me encanta porque el tema es salud sexual, pero podemos conversar en realidad de todo un poquito, porque es parte de. Echada, usted ande como si estuviera manejando bicicleta. Entonces ya, mire, ahí estamos. No sé si pueden ver mi pantalla ahora o no. Se levanta las piernas y comienza a mover como si A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver ahora? Y de ahí se queda descansando. Bueno, nos preguntaron ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si es que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, pueden seguir. No, no lo ven, ¿no? Se canceló. Ya, aquí está. ¿Qué nos dice el Código Penal peruano justamente de lo que me preguntaron ustedes para la parte, para la parte de la sexualidad? ¿Qué pasa si se filtra? Vamos a ver, necesitamos conocer el código, por más que no seamos abogados, pero necesitamos conocer el código para poder justamente defender nuestros derechos. Y como les había dicho, nos dice, por ejemplo, el artículo 154, la difusión de imágenes, material audiovisual y audios de contenido sexual. O sea, chicos, chicas, no solamente son sus imágenes, no solamente son los videos, sino audios. Si alguien les manda un audio y diga, "Ay, mira lo que me dijo, lo voy a reenviar". No, no. Si alguien se da cuenta, denunciados. El contenido sin autorización, difundida, revelada públicamente, de X cosa, tiene pena privativa de la libertad, no menor de 2 años ni mayor de 5 años, ¿no? Con una multa al agresor. Y que si son pareja, como les dije también, eso aumenta, no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Entonces, la idea es que lo denuncien. Y obviamente que hay medidas, digamos, entre comillas, de prevención, ¿no? Son los delitos, por ejemplo, de la parte eh, de fotos y todo lo que ustedes me estaban diciendo, ¿no? La extorsión, el grooming,
la discriminación web, el daño a la privacidad, la explosión personal y todo ello, la exposición personal. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que lo denuncias. La ley te ampara. Aquí está, el artículo 144. No sé si tienen otra pregunta, otro comentario. Sí, pero es que no podemos, ni a usted le dejan salir, ni a mí me dejan salir. Pero los dos están. Ya, pues, después ya lo veremos, pues, qué tal, no lo vamos a ver. ¿Ya? Sí, sí, igual, pero bien. ¿Ya? Eh, Yo creo que... sí, ¿no? ya no hay más preguntas. Muchas gracias en nombre de SUSEMI y del Comité Escora. Le damos las gracias, José Luis, por esta excelente ponencia. Esperamos poder contar con tu apoyo para próximos proyectos. Por el bien de nosotros, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer haber conversado con ustedes, ¿no? Y encantado de que se lleven por lo menos un poquito de ello y lo comiencen a replicar, ¿no? Para comenzar a hacer el cambio. Renata, un gusto haberte leído después de años, por lo menos por aquí. Yo creo que otra de las ponencias que va muy enfocada con ello es la parte de educación sexual integral, ¿no? Que sería genial, por ejemplo, revisarlos, porque me han escuchado decir que la sexualidad tiene enfoques, que la sexualidad tiene dimensiones, que la sexualidad tiene las bases de la sexualidad biológica, psicológica, social, y yo creo que eso hoy por hoy se llevan en la cabeza. Madre José, ¿cuántos enfoques tendrá la sexualidad y cuáles son? ¿Cuántas dimensiones tendrá? Ahora, ¿dónde lo aprendo? Entonces, para mí un placer. Espero verlos también en otras ponencias, en otras charlas. Así es, muchas gracias, en serio. Chicos, en unos momentos le vamos a pasar el post-test, solo para los que han llenado el pre, porque hay una lista desplegable. Ya, bueno, muchas gracias.